y es justamente de eso lo que queremos conversar con las compañeras. Está ya Mariana Morales y Patricia Monreal por lo pronto. Bienvenidas a Momentum, ¿cómo están? Buenos días. Muchas Hola, gracias. buenos días. Pues buenos días, Patricia Monreal, buenos días, Mariana Morales. Patricia, ¿podrías centrar un poco tu cámara para tenerte, porque tenemos tu barbilla ahí que está, ándale, así mucho mejor, muchas Ahí está gracias. mejor, sí. Sí, gracias. Pues Mariana Morales, tremendo trabajo periodístico, de esas cosas que, a pesar de que es una suerte de crónicas tremendas, de estas historias que se presentan, pues nosotros rescatamos muchísimo además y valoramos mucho que se haya centrado en mujeres indígenas. Entonces, uno, ¿por qué lo centraron ahí? Y dos, ¿qué es lo que nos está arrojando esta investigación, este trabajo periodístico que ustedes están realizando? Adelante, Mariana, sí. Adelante, Mariana. Sí, bueno, pues nos centramos en mujeres porque en un inicio pues somos un equipo de 4 reporteras mujeres y yo creo que fue eso fundamental para ver qué estaba pasando con ellas. Otro elemento que también influyó es que pues las 4, Patricia, Alma Ríos de Toluca y Tere Montaño del Estado de México, pues tienen mucho trabajo con poblaciones indígenas, con mujeres, con temas de derechos humanos. Entonces, cuando empezamos a platicar sobre el tema, pues nos dimos cuenta que necesitábamos hablar de ellas. Lo que encontramos, pues primero irnos a los registros oficiales y ver que no había nada sobre las migrantes, mujeres, indígenas, eran pocos los registros, pero que hablaban en general, la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy vaga y pues ahí fue que nos pusimos a buscar, primero pues entender la ruta de la repatriación para conocer a quién le íbamos a preguntar, qué le íbamos a preguntar y cómo le íbamos a preguntar. Sabíamos que era que pues iba a ser muy difícil porque no nos iban a decir, ellas son mujeres y de tales comunidades o de tal origen, pero bueno, pues ya ahí tuvimos que contrastar los datos con el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y ya encontrar resultados. No sé qué pueda decir Pati al respecto. Y Pati, cuéntanos un poco más de esta historia de estas mujeres indígenas que murieron por la COVID y me llama la atención que, como ustedes mencionan, pues en el gobierno de México no sé si no tuvieron interés o qué fue lo que sucedió, porque no aparecen en sus registros y por lo tanto supongo, Patricia, que pues tampoco sus familias habrán tenido posibilidad de tener algún apoyo como los que el gobierno de la República ofreció para las familias de quienes desgraciadamente perdieron la vida en Estados Unidos migrantes. Bueno, buenos días, agradecer pues el espacio que nos brindan. Pues sí, efectivamente, bueno, nosotros somos periodistas de 3 entidades diferentes, Chiapas, representada a través de Mariana, el Estado de México de Alma y de Tere, y yo estoy en Michoacán. Entonces, una vez que estalla la pandemia, existe pues atención en nuestro trabajo, sobre la ausencia, digamos, de política pública en atención a comunidades indígenas. La coincidencia con lo que nos hizo coincidir en el trabajo que se denomina Ignoradas hasta en la muerte, fue como en el caso de la condición de las mujeres, su condición de género, su condición de origen, y en el caso de las mujeres migrantes, su condición de origen migratorio las volvía aún más vulnerables y ausentes de atención por parte del Estado mexicano. Habíamos tenido pues algunos elementos, algunos indicios sobre los reportes que se hacían de falta de atención, algunas notas informativas que se daban a conocer, pero bueno, pues a la hora que entramos propiamente a la investigación, nos dimos cuenta de cómo se trata de
de un fenómeno mucho más hondo en donde la ausencia del Estado es permanente. Muchos de los casos no están consignados en los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los consulados. No se lleva una sistematización para saber el origen de las personas mexicanas que han fallecido en Estados Unidos víctimas de COVID, y por supuesto, pues mucho menos el tema de su condición, si son indígenas o no, salvo algún par de casos que nos encontramos donde los consulados tienen esa especificidad. En la mayoría de los casos no. Entonces, lo que nosotros procedimos a hacer pues es pues el rastreo, el cruce de información, de datos para poder dar cuenta, por un lado, de los datos que son localizables a partir de la estadística oficial, que nosotros encontramos en 2020 114 casos de indígenas migrantes muertos por COVID en Estados Unidos, y de estos, de manera específica, son 28 mujeres. Pero a la hora de trasladarnos a las comunidades indígenas a revisar, a empatar estos datos oficiales, pues nos encontramos que existen un montón de registros, un montón de casos que no aparecen registrados por parte del gobierno federal. La historia, que es la investigación, es de 3 partes, como bien lo comentaste. Ayer salió la primera, hoy sale la segunda, mañana la tercera, y diferentes medios se han venido sumando a esta publicación. Y ayer, en la primera entrega hablamos, por ejemplo, del caso de Micaela, que es una tzotzil chiapaneca que no aparece en los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Digamos, detectarla fue un trabajo, su caso fue un trabajo de campo. También detectamos casos en Guerrero, en Michoacán, de indígenas, mujeres que no aparecen en los registros oficiales, y de las que quien tiene cuenta, quien sabe, son sus deudos, sus familiares y las autoridades comunales. Fuera de allá, pues evidentemente no están estos datos, y esta falta de visibilidad pues las hace susceptibles a falta de atención, de apoyos. Bueno, pues si ni siquiera tienen registros, pues menos acceder a algún tipo de apoyo. Ya, gracias, Patricia. Pues hay un montón de datos que ustedes están colocando en este trabajo periodístico. Déjame, me detengo ahorita, Mariana, en 2. Uno, que en el 2020 fueron deportadas 1,277 mujeres indígenas, principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Esto que colocan en este trabajo, pues dice, bueno, es que no solamente era el COVID que estaba persiguiendo a todo mundo, sino en el caso de ellas y de ellos, pues también la migra, ¿no? Y también estaba, o sea, la cacería nunca paró, fuese la situación que fuese. Y el otro punto que me parece también bastante relevante, pues es el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en el papel de estas dos instancias que, según hasta vemos en algunos casos, se declaran hasta incompetentes? Sí, en el caso de las deportadas, eso fue lo que se habla en la segunda parte, en lo que se publica hoy, que ellas no solo tenían miedo de acudir al servicio de salud, al médico, no solo por la lengua, por su condición de indígena, sino también por temor a que fueran deportadas, porque sabían que pues esta situación no había parado, que la seguían regresando. En el caso de Micaela, me contó la familia que uno de los personajes principales en la primera parte, que también esa fue un elemento importante por el que ella no quiso acudir al médico, padeció la enfermedad en casa y ahí fue donde murió.
Y sí, ciertamente es lamentable cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene en lengua indígena toda la tramitología que hay que hacer para regresar. En el caso de Chiapas hicimos una prueba, fui a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la capital, y para decirles que me dieran toda la información o cómo yo les podía decir a unas personas del municipio indígena de San Juan Chamula cómo ellos podían saber la ruta para repatriar a sus fallecidas. Y me dijeron pues que no había traductores, que si quería pues que yo consiguiera uno y que ellos se lo iban a decir y que ya yo me los llevara y que fueran a dar la información. Entonces, es una situación terrible. Y otra cosa que nos llamó la atención, por ejemplo, en Chiapas, en este municipio de Los Altos de Chiapas, son tantas las repatriaciones de los indígenas, de las repatriaciones de estas personas, que ya hay 2, 3 personas que se dedican a eso, o sea, son exmigrantes que regresaron, que hablan inglés, español, tzotzil, y que están ayudando a las familias, están haciendo este papel que tenía obligación el Estado, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, pues por consiguiente, como los estados, como toda la mayoría de los estados se declararon incompetentes. En el caso de Chiapas, del gobierno del estado, los ayuntamientos no saben, o sea, algunos ni contestaron. Es una situación muy terrible. Sí, Patricia, para armar esta historia, que en 3 partes, y todo lo que ya nos cuenta también Mariana, ustedes recurrieron a búsquedas, a peticiones de información. Es un trabajo enorme, grande que hicieron ustedes en su equipo. Y al final encontraron con que ni siquiera, me parece importante destacarlo y te pido que nos cuentes un poco más de esto, que ni siquiera las entidades que tienen una presencia importante de pueblos originarios y de comunidades indígenas se contó con la información de cuál fue el destino de las personas que viven en Estados Unidos, personas migrantes, que fallecieron por la COVID-19, por la pandemia, y mucho menos de las mujeres indígenas. Ustedes, hay una frase que me parece importante, y me gustaría que nos contaras un poco más sobre esto. La ruta para conocer el destino en México de estas mujeres, las que murieron en Estados Unidos por la COVID, la ruta para conocer el destino en México de estas mujeres es un camino cerrado. Relaciones Exteriores catalogó como confidencial en las versiones públicas de las actas de nacimiento, de defunción, el visado de certificado de embalsamamiento y permiso de tránsito que mostraría a dónde llegaron los ataúdes y urnas con los restos. Es decir, no existe siquiera la posibilidad, intuyo, y me gustaría que me ampliaras un poco, la posibilidad de si efectivamente este trámite realmente se cumplió y si las familias recibieron, por ejemplo, los restos de su familiar, que también es otra historia por allí. Cuéntanos un poco de ese trabajo, en este caso en concreto, Patricia. Y bueno, en este caso concreto de la respuesta que da la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues evidentemente vergonzoso, lamentable, porque, bueno, pues evidentemente frente a la falta de sistematización ellos de su información, bueno, pues tiene que haber alguna ruta de conocimiento para ver qué pasó con esta gente, ¿no? Entonces la postura es la opacidad, el decir, yo reservo esta información, no la doy a conocer, no dejo la puerta abierta para conocer, para dar seguimiento, ¿no? Esto evidentemente porque al inhibir la información, pues inhibe también el poder, el facilitar conocer qué hizo y qué no hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus consulados, ¿no? En el caso de los estados, como lo comentaba Mariana, el asunto no es muy diferente, ¿no? Los estados tienen en sus marcos normativos aquellos que cuentan con ley específica en materia migratoria y aquellos que tienen leyes en materia indígena, tienen en algunos casos la responsabilidad de dar apoyo para el tema de repatriación de cuerpos a personas indígenas y salvo algunos casos aislados, en su mayoría no se cumplen. Por ley federal,
todas las entidades federativas y toda autoridad en México en materia migratoria tiene responsabilidad de dar atención a las comunidades indígenas, a los indígenas migrantes, tanto para traductores como para el tema de repatriación, y no se está cumpliendo. El caso, bueno, pues muy significativo de Oaxaca, donde sabemos que hay una presencia muy importante de población indígena, una de las más importantes a nivel nacional, pues prácticamente la respuesta a todas las solicitudes de información que se le formularon fue nula, sin contar que a nivel municipal, ante tal cantidad de municipios que tiene Oaxaca, no todos tienen establecidos sus sistemas de transparencia. Entonces, bueno, pues obviamente el proceso de investigación se hace muy cuesta arriba y muy de hormiga para poder rastrear los casos, ¿no? Existen casos en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores habla o refiere, o uno puede detectar el caso de una mujer indígena en una comunidad, cuando en realidad hay 4 o 5 casos de decesos de indígenas migrantes que arribaron a los territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues verdaderamente la ausencia de información clara, la falta de rigor de las autoridades a todos niveles para llevar un seguimiento de estos casos es pasmosa, y evidentemente esto tiene que ver también en mucho con la falta de atención, con la falta de programas, de apoyos específicos a indígenas migrantes, y bueno, pues con la particularidad del tema de las mujeres, que fue al que nosotros le entramos, ¿no? Ya, pues Patricia y Mariana, les queremos agradecer que nos hayan tomado la llamada y que nos hayan aguantado unos minutitos más para esta entrevista. Así que, pues bueno, le vamos a estar atentos. Si no les molesta, nos gustaría pues hacer una revisión de las otras 2 partes que se van a publicar para tener para poder cerrar esta trilogía de reportajes que están presentando. Al contrario, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la suma. Muchas gracias, felicidades por ese trabajo, que en realidad ahora sí que es un pleonasmo, pero es un trabajo que es un trabajal. O sea, más de 1000 solicitudes de información para encontrar este rastreo, me parece muy destacable. Gracias. Gracias a ustedes. Por mucho. Un fuerte abrazo, que tengan lindo día. Gracias. Hasta pronto.